Gracias a Dios. ¿Hay alguien contento en esta mañana? No hay motivo, ¿no? Si Dios está en nuestro corazón, no hay motivo para no estar contento. Pueden venir tribulaciones, pueden venir pruebas, pueden venir momentos difíciles, pero si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Amén. Reciban un saludo del pastor y de la pastora. Ellos tuvieron que salir, pero ya están de vuelta mañana. Y pues hoy les va a tocar aguantarme a mí un ratito. Prometo nomás un ratito. Les pido, pongan en sus oraciones a Stephanie, mi esposa. Ayer aquí en la noche mexicana salió correteando a Tiago y se atoró con una extensión, se cayó, se pegó en la cabeza, no se crean. Nomás fue unas cuantas cortaditas, pero gracias a Dios todo bien. Nomás pónganla en sus oraciones que pase esto rápido. Les manda un saludo, por cierto. Si me puede acompañar en su Biblia a Hebreos capítulo 11, versículo 7. Continuamos con la serie que está llevando el pastor, La fe que agrada a Dios. Si usted tiene Hebreos 11, 7, indíqueme con un amén. Dígame, ya lo tengo, como usted sea mejor. Yo estoy leyendo la Reina Valera 60 y dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Padre, porque tu palabra nunca vuelve vacía, Dios. Gracias porque sabemos que en ella podemos encontrar toda respuesta a nuestra vida. Gracias por ese manual de vida, Dios, que nos has dado, porque no solamente nos ayuda en nuestra vida, sino en nuestra eternidad, Padre. Gracias por esta oportunidad que me das. Pido la asistencia de tu Espíritu Santo, porque reconozco que sin ti, sin tu Hijo y sin tu Espíritu Santo no puedo hacer esto, Padre. Gracias, me abandono en tus manos y ruego que tomes todo corazón cautivo, Dios, para recibir lo que tú tienes que hablarnos en esta mañana. Gracias, y hacemos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Como le decía, continuamos con esta serie, La fe que agrada a Dios. Y hoy me gustaría considerar la fe de Noé. Noé es uno de los hombres más importantes, no solamente en la Biblia, no solamente en el libro de Génesis, sino que es un hombre muy importante en la historia del hombre. De hecho, sin Noé, sin la obediencia de Noé, sin la fe de Noé, no habría raza humana el día de hoy. Porque todo ser humano se hubiera ahogado en el gran diluvio si Noé no hubiera obedecido a Dios y hubiera preservado a su familia en el arca. El tema del diluvio universal es un tema que es muy interesante, es muy rico de platicar, pero ahora no vamos a hablar tanto de este acontecimiento. Pero si usted hace una búsqueda extensa, va a encontrar libros que, aparte de la Biblia, hablan acerca de un diluvio universal. Pero ¿sabe una cosa? En la historia europea se le rinde honra a un hombre llamado Charles Martel, porque este hombre salvó a Europa de la invasión de los musulmanes. También se honra la memoria de Winston Churchill. Él salvó a la civilización occidental de Hitler. Y en la historia de los Estados Unidos también honramos a ciertas personas. Por decir, un Abraham Lincoln, quien salvó a los Estados Unidos de ser dividida en dos naciones pequeñas. También se honra al doctor Martin Luther King,
ya sabemos, ¿no? Por salvar, por su speech acerca del odio racial, entre otros muchos. Son personas que se les rinde honor, que se les honra, pero a pesar de cuán grandes fueron estas personas, cuán grandes fueron sus logros, lo que ellos hicieron comparado con lo que Noé hizo, no es nada. Se queda muy corto, porque sabe una cosa, Noé salvó a la raza humana. Ahora usted puede decir que no, Jesús fue el que salvó a la raza. Sí, pero este fue un acontecimiento que si este hombre no hubiera obedecido a Dios, la raza humana se hubiera extinguido. Entonces Noé, solemos ver a Noé tal vez como esa caricatura con los animalitos entrando al arca. De hecho, aquí a unas cuantas cuadras hay una oficina dental donde yo llevo a Tiago, y el tema de afuera es una arca. Vemos a Noé así, ¿no? Así como el personaje que salvó a los animalitos. Y si por mí fuera, yo les diría: dejen de imprimir esas fotos, dejen de imprimir esas caricaturas, porque Noé va más allá. Noé es un verdadero héroe. Él es un verdadero héroe porque salva a la raza humana de la destrucción total. Y creo que todo cristiano debería de tener en una alta estima a este hombre por lo que hizo. Miren, Dios tiene una alta estima de Noé, y en Ezequiel, hablando Dios acerca del juicio que habría de venir sobre la ciudad de Jerusalén, dice: vino a mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perdidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Noé también fue un hombre que el mismo Señor Jesús usó como referencia en sus sermones, hablando acerca de los últimos tiempos. Dice que los últimos tiempos se asemejarían a los días de Noé en Mateo 24. Pero el día de hoy no quiero hablarle acerca de los días de Noé. Hoy quiero enfocarme en la fe de este hombre, en la fe de Noé. Como leímos hace unos instantes, el escritor a los Hebreos considera a Noé como un hombre digno de recordar por su fe. Y dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Este versículo nos resume la historia completa de Noé. Empieza con tres palabras y termina con las mismas tres palabras: por la fe. Por la fe. Y este versículo fácilmente se puede dividir en 7 puntos. Y todos y cada uno de ellos nos revelan cosas sobre la fe de Noé. Voy a tratar de ir rápido porque son 7 puntos. Usualmente el pastor, cuando predica 3 horas, nomás da 3 puntos. Así es que espero ya haya almorzado. No se crean, no predica 3 horas, nomás como 45 minutos. Pero el texto abre con estas palabras: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios. Es que lo primero que nos deja ver el escritor a los Hebreos es que Dios le advierte a Noé de que viene un gran diluvio, que viene algo a la tierra que es un fenómeno un poco distinto a lo que se ha visto. Y esto es de lo que Dios advierte a Noé. Esto es lo que nos dice el escritor, que Dios advierte a Noé. Era un fenómeno que nunca antes se había visto, nunca antes en la historia se había experimentado, nunca antes la humanidad había visto. Entonces era un poco difícil de creer que fuera a pasar algo que nunca antes se había visto. Pero, dice el escritor, por la fe Noé,
Por la fe Noé creyó lo que Dios le dijo. ¿Sabe una cosa? Una característica de la fe verdadera es que no pide evidencias adicionales. Se lo voy a repetir. Una característica de la fe verdadera es que esa fe no pide evidencias adicionales, no pide señales, no pide voces externas, no pide: Señor, mándame un profeta para que me vuelva a decir eso que tú ya dijiste. No, la fe simplemente, la fe verdadera no pide otra evidencia. La fe verdadera dice: Señor, por tu palabra, aunque no lo he visto antes, aunque esto no ha ocurrido antes, aunque es difícil de creer, por tu palabra acepto lo que tú dices. Porque Dios dice, solamente porque Dios lo dice. Leí ahorita al hermano Soto Hebreos 11:1, con lo que abre este capítulo. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la certeza tiene que ver con el estar seguro. La certeza es la seguridad de una realidad futura, de algo que ahorita no vemos, pero que sabemos que va a acontecer. La fe es el estar seguro de que se espera algo aun cuando no lo vemos. Entonces, la palabra fe en su significado del idioma bíblico quiere decir fidelidad. Fidelidad, confianza. Y una vez que tenemos esta palabra en mente, este versículo toma mucho sentido, porque el escritor está diciendo: por la fidelidad Noé fue advertido. Cuando vamos al libro del principio, al libro del Génesis, en el capítulo 6, donde vemos la historia de Noé, el escritor declara: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Cuando yo leía este versículo me emocionaba tanto, porque me explica lo que está diciendo el escritor a los hebreos. Porque él está diciendo: por la fe Noé. Porque esto quiere decir que cuando Dios volteó a la tierra, y de entre tanto caos que había, de entre tanta maldad, de entre tanto pecado que se había corrompido la humanidad, vio a un hombre que era fiel. De entre tantos. Entonces el escritor a los hebreos nos está diciendo: Dios vio a un hombre fiel. Por la fe Noé fue advertido. Es decir, porque Dios vio fidelidad en un hombre, porque Dios vio que un hombre confiaba en él, es que Dios dijo: voy a usar a Noé. Así es que, iglesia, hoy quiero declararte una cosa. Dios está volteando este día aquí a la tierra y está buscando gente que le sea fiel. Está buscando gente que tenga fe, personas que yo dicen: Señor, te voy a ser fiel aunque me cueste lo que me cueste, aunque no vea lo que tú me estás diciendo, voy a serte fiel. Dios está volteando el día de hoy a la tierra y está diciendo: habrá alguna persona que tenga fidelidad en mí, habrá una persona que quiera creer en mí para yo llevar a cabo mis propósitos divinos. ¿Sabes una cosa? Dios va a llevar a cabo sus propósitos divinos solamente a través de gente que tiene fe en Él. Solamente a través de gente que quiere confiar y está dispuesto a poner su fidelidad en Él. Y me encanta la fe de Noé, porque la fe de Noé nunca estuvo basada en lo que él podía o no podía ver o sentir. Y tristemente muchas veces así es nuestra fe. No, pues es que ya no he sentido a Dios.
Ya no voy a cantar, ya no voy a adorar, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a diezmar, ya no voy a hacer eso, ya no voy a hacer lo otro para Dios, porque ya no siento. Esa no es la verdadera fe. La verdadera fe depende simplemente de que Dios lo haya dicho. Aunque todas las cosas vayan en contra de eso, aunque la ley diga, hey, nunca antes ha llovido. Dios había encontrado en Noé una fe capaz de creer lo que él había dicho acerca de un diluvio. Y su fe no se basó en una evidencia anterior, sino en el simple hecho de que si Dios lo dijo, él lo iba a hacer. El segundo punto es la naturaleza de la fe de Noé. Mira, el texto dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Noé fue advertido de cosas que aún no se veían. ¿Qué cosas? El diluvio. El diluvio que habría de cubrir la tierra. ¿Sabe una cosa? Hasta este punto de la historia, hasta el punto de la historia de Noé, nunca había caído lluvia. Nunca había caído una sola gota de agua sobre la tierra. De hecho, hasta el tiempo de Noé, la humedad subía de la tierra como un vapor pesado. Y en el segundo capítulo de Génesis dice, Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba la faz de la tierra. Así es que el fenómeno de ver la lluvia caer nunca antes se había visto. Nunca antes lo habían experimentado. Por eso el escritor a los Hebreos se enfoca en decirnos esto. Noé fue fiel, Noé creyó a Dios cuando fue advertido de cosas que aún no se veían. Es literalmente esto. Noé le creyó a Dios de algo que nadie había visto, no solamente él. Toda la humanidad nunca habían visto caer una sola gota de agua del cielo. Dios tuvo que explicarle a Noé que él haría descender agua del cielo. Que él haría descender agua del cielo para inundar la tierra y deshacerse de la humanidad que estaba llena de corrupción y violencia. En el capítulo 6 de Génesis dice, he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. La palabra usada para diluvio da el sentido de un fluir. Dios le dijo a Noé, he aquí yo traigo un fluir de agua sobre la tierra. Vas a experimentar, Noé, algo que nunca has visto. Algo que nunca se había visto. Sin embargo, Noé creyó. Eso es lo que es la fe, iglesia. Eso es lo que es la fe. Creer lo que no podemos explicar. Creer lo que no podemos explicar, pero creerlo simplemente porque Dios lo dice. La fe descansa en nuestra confianza en Dios, no en lo que nuestro razonamiento nos dice. Una vez escuché a alguien decir que la fe es lo contrario a la lógica humana. Y esto tiene cierto motivo o tiene cierta razón, hay cierta verdad en esto, porque a la lógica de Noé, él nunca había visto caer una sola gota de agua. Nunca. Noé pudo haberse puesto a debatir con Dios, a discutir con Dios y decirle, Dios, ¿de qué hablas? Eso nunca antes lo hemos visto, eso nunca antes ha pasado. ¿Cómo puedes decir que va a pasar eso? Ni al caso lo que dice Dios, o sea, ni una gota antes hemos visto que caiga. Pero esto tenía una respuesta simple. Todas las cosas
que Dios nos dice, aunque a nuestra lógica parezcan locas, tienen una respuesta. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. A nosotros no nos toca cuestionar, a nosotros no nos toca razonar, porque ¿sabes qué? El día en que quieras entender a Dios, o el día que tú creas haber entendido a Dios, te tengo una mala noticia: ese no es Dios. Entender a Dios, ¿que acaso no dijo mis pensamientos son más grandes que los tuyos? ¿En qué momento creímos que íbamos a entender a Dios? Isaías dice: ¿a qué habremos de compararte, Señor? ¿A qué habremos de compararte? Le voy a ahorrar muchos dolores de cabeza con esto. No trate de entender a Dios. Acepte su voluntad y deposite su fe por completo en Él. A nosotros no nos toca razonar, cuestionar o usar nuestra lógica. A nosotros, como a Noé, solamente nos toca creer, ser fieles y confiar en Dios, aun cuando nuestra lógica nos dice eso no ha pasado antes. Aun cuando nuestra lógica nos dice esto nunca lo has experimentado en tu familia, esto nunca lo has visto antes. Así es que, padre de familia, que tu hijo no ha querido venir a los pies de Cristo, esposa, que tu esposo no ha querido venir a los pies de Cristo, la palabra de Dios dice una cosa: cree, pon tu fe en el Señor Jesucristo, y tú y tu casa serán salvos. Pero es que ya me cansé de hablarles, tú sigue orando por ellos. No pierdas la fe. Tú sigue creyendo en Dios. Tú sigue depositando tu confianza en Dios. El versículo 6, un versículo antes a lo que leímos, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Iglesia, cuando se trata de poner nuestra fe en Dios, no puedes depositar simplemente 50% de fe. Es toda tu fe. Es toda tu fe lo que tú tienes que poner en Dios. No dejes que tu lógica, que tu razonamiento, no dejes que experiencias pasadas te quiten la bendición de creer en Dios. Porque sabes una cosa, es una bendición depositar tu confianza en Dios. Decir: Señor, yo no entiendo qué es lo que estás haciendo, no entiendo cuándo lo vas a hacer, pero si tú lo dijiste, no me importa cuándo lo hagas, tú lo vas a hacer. Tercer punto, la motivación de la fe de Noé. El texto continúa diciendo: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice, con temor. Noé tuvo temor. Cuando Dios le dijo que se acercaba un gran diluvio, Noé se asustó. Pero ese temor lo hizo actuar. Ese temor lo hizo actuar. ¿Sabes una cosa? Existe una realidad. Todo ser humano, no existe uno solo, todo ser humano, aunque diga que no, le tiene miedo a la muerte. En algún momento de su vida le ha tenido miedo a la muerte. Muchas veces llegué a decir así como Pablo: para mí el vivir es Cristo.
y el morir es ganancia. Sí, pero un día que veníamos en un avión y que se empezó a tambalear, dije, no, Diosito, cuídanos. Y una persona enseguida de mí sacó ¿cómo se llaman eso? Un rosario. Y empezó a rezarlo así en su mano. Yo no sé hacer eso, pero quiero aprender, no se crean. Sacó su rosario y yo dije, mira qué bonitas sus caniquitas. Y empezó a rezar y tenía así una cruz. Y dije, por un momento Dios me trajo esto a mi mente. Él piensa que me tiene en sus manos. Pero Abraham, no te preocupes, porque yo a ti te tengo en mis manos. Tú nada más confía en mí. Tú ten fe en mí. Hay personas que dicen que no tienen miedo, pero ¿sabe una cosa? He conocido a personas blasfemar en contra de Dios, hablar mal de Dios, maldecir a Dios, pero cuando se encuentran frente a la eternidad, cuando están encarando la muerte, se acuerdan de Dios. Todo hombre en sus 5 sentidos tiene que tener algún temor del futuro y de la ira de Dios. Porque el mensaje que Dios le comunicó a Noé era un mensaje de su ira. Estoy por destruir a la humanidad completa. Eso es la ira de Dios. Hey, si a ti te vendieron un mensaje de que Dios es puro amor, hazlo enojar. Sí, Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Sí, Dios es amor, pero Dios es justo también. Y Él siempre va a ejecutar su justicia. Sí hay gracia, pero aún en la gracia Dios dice, Dios al que ama lo azota. Y esto fue justamente lo que pasó con Noé. Él tuvo temor y actuó. Él actuó. El temor lo llevó a buscar la salvación. Noé es el mejor ejemplo de una persona sabia. Porque la palabra de Dios nos declara que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y esto es exactamente lo que pasa en la historia de Noé. Él fue sabio, cree a la voz de Dios, actúa por ese temor a Dios en consecuencia, pero las personas a las que él le predica fueron insensatos y despreciaron la sabiduría. ¿Cómo termina esta historia? Ellos terminan perdiéndose. ¿Por qué? Por despreciar la sabiduría. Pero Noé, motivado por temor a Jehová, terminó salvándose él y toda su casa. ¿Sabe una cosa? Cuando yo de pequeño escuchaba la palabra o esta frase temor a Jehová, yo decía, le tenemos que tener terror a Dios. Tenemos que estar pensando en Dios y, ay, no. En la cara no. Pero eso no es lo que es el temor a Jehová. El temor a Dios no es otra cosa que el ser temerosos de no hacer su voluntad. El ser temerosos de las consecuencias que pudiéramos enfrentar si no hacemos lo que Él ha dicho que hagamos. Eso es lo que debemos de tener temor. Temor a fallarle, temor a lastimarlo con nuestro pecado, con nuestra concupiscencia, sabiendo que Él ya nos ha puesto parámetros de cómo vivir. Y eso es justamente lo que tuvo Noé, temor de las consecuencias que pudiera él recibir por desobedecer a Dios. No creer la palabra de Dios. Él tuvo temor y dijo, Señor,
Ok, creo, pero ¿y si no hago nada? Las consecuencias van a ser fatales. Iglesia, necesitamos cristianos con temor a Dios. Necesitamos cristianos con temor a no hacer la voluntad de Dios, con temor a desobedecer su palabra. Necesitamos ese tipo de cristianos el día de hoy. No cristianos que abusan de la gracia y dicen, ay, pues que al cabo hay gracia. Noé halló gracia en los ojos de Dios, sin embargo, tuvo temor de Dios. Cuarto punto, ¿cómo es que ejerce la fe de Noé? El texto continúa diciendo, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca. Preparó el arca. ¿Sabe una cosa? Una de las características de la fe que agrada a Dios es que esa fe produce acción. La fe de Noé produjo acción. No es suficiente solamente con en nuestra cabeza decir, creo en Dios, creo a la palabra de Dios. Es necesario actuar. Iglesia, ¿usted cree en la Biblia? ¿Usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Usted cree que Dios va a castigar a los pecadores si no se arrepienten y depositan su fe en Jesús? ¿Usted lo cree? Pues sabe una cosa, usted puede creer todo esto y tristemente aún estar perdido. ¿Por qué? Porque simplemente lo creo, pero no actúo en consecuente. He escuchado a muchas personas decir, yo creo en Dios, pero no actuar como una persona que teme a Dios. Hey, yo creo que Dios existe. Hey, no te es suficiente con que Dios exista. Yo creo que Dios es mi padre, pues pórtate como hijo. Yo creo que Dios es mi Señor, pues pórtate como su esclavo. Y he escuchado a mucha gente decir desde un púlpito, no necesitas hacer nada para ser salvo. Pero al contrario, no necesitas hacer nada para condenarte. No hagas nada, tú ya estás condenado. Jesús dijo, el que no cree ya ha sido condenado. Pero mire, cuando el carcelero vino a con Pablo y le dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para salvarme? Yo no veo al apóstol Pablo diciéndole, nada, tú ya eres salvo. No, el apóstol le dijo, cree en el Señor Jesucristo. Entonces, como consecuencia, como resultado de creer en el Señor Jesucristo, serás salvo. No nos basta con decir creo en Dios. No nos basta con decir creo en Jesús. Porque Santiago dice, hey, la verdadera fe da fruto. La verdadera fe tiene obras. No es suficiente con que en tu mente tú creas. Necesitas actuar como una persona que ha creído a la palabra de Dios. Necesitas actuar como una persona que dice haber nacido de nuevo. Y una persona que ha nacido de nuevo, la Biblia declara esto de ello. He aquí que si alguno está en Cristo,
Nueva criatura es: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Iglesia, no porque venimos a la iglesia somos cristianos. No porque venimos a este edificio los domingos, algunos los miércoles, yo creo que un tercio de esta vienen los miércoles, pero no por eso somos cristianos, iglesia. No porque yo voy y me meto a la Toyota me convierto en un Supra. Tal vez me puedo convertir tal vez en una camioneta más grande, ¿verdad? Porque estoy gordito, pero ¿sabe cuál es la verdadera iglesia? La que sigue comportándose así como aquí, pero allá afuera. Aquí es muy fácil aparentar. Aquí es muy fácil decir yo creo en Dios. Aquí no tenemos las pruebas que enfrentamos afuera. Y tenemos que actuar en consecuencia. La verdadera fe da fruto. Quinto, el alcance de la fe de Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Me encanta esto porque Noé no estuvo satisfecho con solamente él ser salvo. Y él también estuvo muy preocupado por la salvación de su familia. Y aquí es donde se van a acabar los amenes. Dije que se iban a acabar. Él quería que su familia fuera salva. Así que ¿qué hace? Hace lugar para ellos en el arca. Dice, él preparó el arca en la que su casa se iba a salvar. Iglesia, esta es una de las características más evidentes de una conversión real, de una conversión verdadera. Esta es una característica de una persona que ha depositado 100% su fe en Dios. Porque cuando una persona tiene una conversión de esta, se preocupa por otros, comenzando por su casa. En 22 años de Cántico Nuevo he visto personas que tienen una conversión tan genuina, que tienen una conversión tan radical, que cuando aceptan a Dios experimentan la presencia y el abrazo de Dios, salen de este lugar diciendo: mis hijos, mi esposa, mi esposo, ellos necesitan esto. Tengo que ir a casa a testificarles de lo que Dios ha hecho en mi vida. Esa es una característica de una conversión real. Esa es una característica de la fe que agrada a Dios. La fe no es egoísta. La fe no dice: ya me salvé, hay aquellos que le hagan como quieran. No. No voy a descansar hasta que haya traído también a mi papá. No voy a descansar hasta que haya traído a mi mamá, a mis hermanos, a mi hijo, a mi hija. No voy a descansar. Amada iglesia, si tú dices tener fe, examina tu fe por este principio. Examina tu fe, porque esto va a revelar una realidad. Examina tu fe por este principio, porque este principio va a revelar la profundidad de tu vida espiritual. Quiero por un instante referirme a los hombres que son cabeza de un hogar. Noé preparó el arca en que su casa se había de salvar. Hombre, cabeza del hogar, ¿estás preparando el arca? ¿Estás siendo esa cabeza proveedora, no solamente económicamente, sino de lo más importante que puede existir en tu casa, que es un proveedor espiritual?
Está siendo un proveedor de vida espiritual para tu casa. Tristemente, en los hogares, los hombres muchas veces no hemos tomado ese rol. ¿Y qué pasa? La mujer dice, bueno, yo me voy a meter, yo voy a ser la cabeza espiritual del hogar. Y aunque esa es una intención muy buena, una intención muy bonita, ella no fue llamada a eso. Qué bueno que haya un pilar espiritual cuando tú no estás siendo ese pilar espiritual, pero ese es tu llamado, no el de ella. Ese es el llamado de los hombres. ¿Acaso no dijo el hombre será cabeza de la mujer? Ey, no se refiere nada más a aquí mis chicharrones truenan, aquí se hace lo que yo hago, porque la Biblia dice que yo soy la cabeza. Muéstrame que eres una cabeza en la espiritualidad de tu familia. Ahí se demuestra que tú eres una cabeza espiritual, porque estás preparando esa arca para que tu familia se salve. Hombre, cabeza de hogar, ¿cuándo fue la última vez que tomaste a tu familia una noche, una mañana temprano y dijiste, vamos a consagrar este día a Dios, vamos a buscar la presencia de Dios como familia? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste la mano de tu esposa y dijiste, vamos a buscar a Dios en intimidad, vamos a tener un tiempo de búsqueda de la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? ¿Sabes una cosa? Los mejores tiempos de visitación de Dios para mi vida, para mi casa, no han sido en un altar. Ha sido buscando a Dios en intimidad en la casa, enseguida de mi esposa. Esas han sido las mejores visitaciones que Dios ha tenido. Y no ves los resultados que estás queriendo ver en tu casa, no estás preparando el arca. No estás preparando el arca. Es que mis hijos se rebelan, mis hijos esto, mi esposa me rezonga, mi esposa esto, mis hijos para allá. Está siendo cabeza espiritual. ¿Vieron que se acabaron los amenes? Padre de familia, dale gracias a Dios si tu esposa está intentando ser ese pilar espiritual de la casa, pero hey, hay mejores resultados cuando se cumple el rol bíblico, el hombre siendo la cabeza. Hay mejores resultados cuando el hombre asume esa posición. ¿Por qué cree, iglesia, que el hombre es el más atacado? ¿Por qué cree que vemos más mujeres solas en la iglesia? Porque el hombre el diablo está empecinado, él se está encargando de desvirtuar la cabeza del hogar. Él no quiere que hayan buenos resultados en una casa. Y este no es un comentario machista. Dios, gracias a Dios por tu vida si tú eres mujer y tú has estado siendo el pilar espiritual de tu casa. Pero hombre, es tiempo de que te despiertes, es tiempo de que asumas tu rol, es tiempo de que asumas tu posición como cabeza espiritual del hogar. Y si hasta ahorita no lo has hecho, Dios te está diciendo este día, construye el arca, porque en el arca se va a salvar tu familia. Sexto punto. Ya le pueden quitar el mute a los amén. El testimonio de la fe de Noé. Miren, continúa el texto diciendo, por la fe Noé preparó el arca, por la cual, dice, condenó al mundo. Por la fe Noé condenó al mundo. Iglesia, construir el arca para Noé fue la salvación, pero también fue testimonio para el mundo incrédulo. De hecho, en segunda de Pedro
Dios llama a Noé un pregonero de justicia. Porque día tras día Noé predicaba sobre el juicio venidero del gran diluvio. Día tras día, mientras que él construía, él predicaba acerca del juicio que se acercaba de parte de Dios. Día tras día Noé le rogaba a la gente que se arrepintiera y fuera salva. La predicación y el arca misma eran un testimonio a la gente perdida de ese día. Y sí es cierto que ninguno de ellos, solamente Noé y su familia, creyeron y fueron salvos. Y hay quienes han dicho, Noé ha sido el predicador menos exitoso de la historia. Pero una vez escuché al pastor decir esto: Noé ha sido el predicador más exitoso de toda la historia, porque su familia le creyó. Porque su familia le creyó. Hey, vuelvo otra vez con los hombres. Tienes que modelarle esa fe a tus hijos. Tienes que modelarle esa fe que tú dices creer a tu familia. Sí, ninguno de ellos se salvó, pero Dios no está más interesado en que otros se salven por tu testimonio que tu misma familia, ¿eh? Sí, a Dios le interesan las demás almas, pero ¿y tu casa? ¿Cuántos hombres no existen cristianos hoy en día que son candil de la calle y oscuridad de su casa? Hey, es difícil ser cabeza del hogar, ser un hombre conforme a lo que Dios quiere que seamos. Pero una vez que lo eres, no hay mayor bendición. A mí me tardó entender esto y casi me cuesta un divorcio. Y yo sí era ese machito, que, hey, pues si la Biblia dice que yo soy la cabeza y vas a hacer lo que yo diga, y aquí se dice, se hace lo que yo diga. Y mi esposa me decía, ¿y por qué no estás proveyendo espiritualmente? Esa era la cachetada más fuerte que me pudieron haber dado. Ni las peleas que me di con cholos en Juárez me dolieron tanto. Pero es una realidad. Es una realidad. ¿Te gustaría que tú tengas la fe más hermosa, más linda, que te jactes de ella, pero que tu familia se condene porque nunca se las modelaste? Deja que tu fe sea testimonio para los demás, porque va a haber personas a tu alrededor por las cuales Dios te va a pedir cuentas. Va a haber personas a tu alrededor por las cuales Dios te va a pedir cuentas. No, es que no es que no teníamos una campaña evangelística para predicarles. Teníamos que hacer una campaña evangelística. Qué pobre tu fe si tú dependes de un evento para compartir tu fe. Qué pobre tu fe. Porque los cristianos que viven o que dependen de un evento para compartir su fe, me habla mucho de su fe. Y aquí no solamente ya son los hombres, aquí ya es todo cristiano. Todo cristiano que depende de un evento para compartir su fe tiene una fe muy pobre. No, es que necesitamos salir a evangelizar. ¿Y qué no puedes evangelizar al salir? Pero bueno, séptimo punto, porque ya me están viendo muy enojados. Así es, hermano, Cristo vive.
Séptimo, la recompensa de la fe de Noé. No quise dejar pasar esta porque queda una cualidad en la fe de Noé. Hemos visto la base, la naturaleza, la motivación, el ejercer, el alcance y el testimonio de su fe. Pero ahora llegamos a la última, y esta es la recompensa de la fe. La recompensa de la fe de Noé. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y les algo que cabe resaltar es que Noé no era un hombre sin pecado, Era un hombre pecador, igual que usted, igual que yo, igual que los de su tiempo. Él era un pecador perdido, igual a todos los demás. Pero por su fe, la justicia de Cristo le fue imputada, porque él creyó a Dios respecto a construir el arca. Según la hermenéutica bíblica, el estudio de cómo interpretar la Biblia, han llegado a la conclusión de que el arca es un tipo de Cristo. Es decir, Noé creyó lo que Dios dijo sobre Cristo. Si esto es cierto, que el arca es un tipo de Cristo, Noé creyó a Dios de lo que él dijo acerca de Cristo. No entró en el arca, así como tú y yo debemos entrar en Cristo. Noé arriesgó su alma y su vida en la habilidad que tenía esa arca de salvarle. Y sabes una cosa, tú tienes que arriesgar tu alma también. Tú tienes que arriesgar tu vida creyendo en Cristo, poniendo tu fe en Cristo para ser salvo. Tú tienes que venir a Cristo justo como Noé vino dentro del arca. Tienes que creer en Cristo como Noé creyó y dependió de esa arca. La Biblia no es muy exacta en cuánto tardó Noé en construir el arca, porque la Biblia no es muy específica en eso. Se dice que la primera vez que vino Dios a Moisés a Noé, él tenía 500 años. Cuando Noé entró en el arca tenía 600 años. El tiempo necesario que hubo entre un versículo y otro, no sé cuánto exactamente tardó construyendo el arca, pero 100 años después él estaba dentro del arca. Pero como aproximado sería unos 100 años. Y si esto es así, 100 años predicó Noé a las personas de su tiempo. 100 años Noé advirtió a la gente de que se acercaba el juicio de Dios, de que se acercaba un diluvio que iba a borrar a la humanidad de la tierra. 100 años aproximadamente tuvo esa gente para arrepentirse de sus malos caminos, hasta que Dios cerró la puerta del arca. A mí me gusta creer que cuando comenzó a caer la lluvia, que empezaron a haber relámpagos, que empezaron a haber truenos, que empezó a levantarse el agua, a mí me gusta creer que toda la gente corría hacia el barco, hacia esa arca, y tocaban desesperados: Noé, si es cierto lo que decíamos. Pero tristemente ya no había una oportunidad. Ya no había nada que ellos pudieran hacer. Ya estaba cerrada esa puerta, porque cuando tuvieron la oportunidad no creyeron. Ya fue demasiado tarde. No había otro barco que los salvara. Iglesia, no hay otro camino aparte de Jesús.
Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, sin excepción alguna, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dijo: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, estaban bebiendo, se estaban casando y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y Jesús declara: así será también la venida del Hijo del Hombre. Iglesia, toda señal indica que ahora estamos viviendo esos tiempos, como en los días de Noé. Mientras otros se interesan solamente en las cosas materiales de su vida, yo te aconsejo una cosa, amado amigo y hermano, que te arrepientas y vengas a Jesús antes de que se cierre la puerta, antes de que sea demasiado tarde y ya no puedas ser salvo. Dios no te promete una vida fácil, pero sí te promete la vida eterna. Se ha prometido que si tú pasas por el fuego, Él pasará contigo, que si pasas por las aguas no te van a inundar, pero tienes que arrepentirte, tienes que entregarle tu vida al Señor. Me acompaña de pie, iglesia, por favor. Mientras que hacía esta prédica el día de ayer, Dios movía mi corazón a algo. Y hoy quiero orar en especial por los hombres cabezas de hogar. Quiero orar en especial, iglesia, quiero que nos unamos a orar por los hombres, por cada cabeza de un hogar que se encuentra en este lugar. Allí en tu lugar, si tú quieres o si gustas pasar como tú gustes hacerlo. Pero quiero orar por ustedes. Si me acompañan cerrando sus ojos, iglesia. ¿Saben una cosa? El diablo sabe el impacto que tiene una cabeza de su hogar cuando se alinea a la voluntad de Dios y provee espiritualmente. Por eso la cabeza es tan atacada. Hey, hombre, cabeza del hogar, el diablo está interesado en que tú te descalifiques y que te sigas etiquetando por tus errores pasados. Pero sabes una cosa, Dios ya te perdonó y te está diciendo: levántate, no te enamores del suelo, levántate porque yo ya te he perdonado. Toma tu rol de cabeza del hogar. Necesitas ser ese proveedor espiritual de tu casa. No hagas caso a la voz del enemigo que te dice que tú no puedes, que tú no tienes cara para ser ese hombre de la casa por lo que cometiste en el pasado. Padre Santo, en este momento venimos delante de ti. Oh Espíritu de Dios, ven y llena este lugar. Ven y trae perdón, ven y trae amor, ven y trae convicción. Ruego por cada cabeza del hogar, Señor, que ellos asuman su posición en ti. Que ellos entiendan que solamente una cabeza que está alineada a tu voluntad es la que va a poder sacar esa casa adelante.
Padre, yo ruego por Noé que comiencen a construir esa arca para su familia. Señor, yo ruego por hombres que se paren en la brecha y digan: Señor, aquí estoy, ¿qué requieres de mí? Tú quieres que construya esa arca, lo voy a hacer. Esposa, si tú estás enseguida de tu esposo, pon tu mano sobre él y empieza a declarar bendición sobre su vida. Comienza a declarar perdón sobre su vida. Comienza a declarar lo que Dios ha dicho de él, no lo que el diablo le dice todos los días. Comienza a hablar bendición sobre su vida. Tú eres cabeza y no cola. Señor, rogamos por una generación de Noés que no le importa que tú les dices: hey, va a pasar algo que nunca antes has visto, sino que ellos digan: Señor, no me importa si no lo he visto, aquí estoy, voy a hacer tu voluntad. Oh Espíritu Santo de Dios, ven y llena este lugar. Oh, ven y llena este lugar. Vamos, iglesia, adora. Adora al Rey de Reyes. Adora al Señor de Señores. Su presencia está en este lugar. Su presencia está en este lugar. Que no hay otro nombre igual, toda rodilla se doblará, el Rey de Reyes, toda lengua confesará. Vamos, iglesia, levanta tu adoración al Rey de Reyes. Vamos, iglesia, levanta tu adoración al Rey de Reyes. Que vuelva la intimidad. Y si el león está rugiendo, que vuelva la consagración. Que se levante una generación de Noé que busca la consagración de su hogar. Oh, que vuelva la consagración, que vuelva la intimidad. Y si el león está rugiendo, alguien tiene que profetizar. Y que vuelva la consagración, que vuelva la intimidad. Si el león está rugiendo, alguien tiene que profetizar. Que vuelva